Yo quería presentarles a Sergio y a Fernanda. Ellos trabajan en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Sergio Lobo es actor, autor y director teatral y es director de proyección institucional de la Subsecretaría de Gestión Pública de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Y Fernanda es profesora, María Fernanda Larrea, es diplomada en Dirección de Instituciones Educativas, integrante del equipo de asesoramiento pedagógico de esa dirección. La Defensoría del Pueblo, ¿ustedes podrían hacer un pequeño resumen de qué es la Defensoría del Pueblo? Sí, cómo no, sí. Breve, para no cansarlos, porque ya el nombre nuestro es muy largo, como verás, la subsecretaría más la Defensoría. La Defensoría está bueno que lo preguntes, Elena, porque nosotros permanentemente aclaramos la confusión por la denominación de la Defensoría. La confusión con el gobierno de la ciudad es permanente, incluso en las escuelas. No somos el gobierno de la ciudad. Casi te diría, por oposición, somos un organismo de control, de manera que la Defensoría depende de la legislatura porteña, el defensor es elegido por la legislatura porteña, pero es un organismo autártico, autónomo, es decir, tiene su propio presupuesto, como no puede ser de otra manera, un organismo que es el encargado de señalar las omisiones o los errores del gobierno de la ciudad en cuanto a su gestión pública. Es eso, básicamente, una casa de derechos humanos. Además, básicamente, la Defensoría se propone promover, proteger los derechos ciudadanos, los derechos de los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires. O sea que frente a cualquier dificultad que uno pueda tener en relación a los servicios públicos, por ejemplo... Por ejemplo, servicios públicos, por ejemplo, la atención en el Estado y también la atención de las empresas privadas que brindan servicios públicos. Ajá. La Defensoría tiene una escucha especial en ese sentido y tiene distintas áreas donde específicamente atiende las distintas problemáticas. Está bien, y también atienden el tema educativo. Sí, tiene un área... Nosotros somos de la Subsecretaría de Gestión Pública, específicamente de Proyección Institucional, cuyas funciones son generar eventos culturales, educativos, etcétera, ligados a la promoción de la especificidad de nuestra casa y especialmente de la promoción de derechos, que es donde nosotros anclamos casi todas nuestras actividades. Pero en realidad también hay un área de educación, específicamente de educación de la Defensoría, que sería buenísimo que un día pudieran venir a charlar con ustedes. Nosotros articulamos, somos la parte más visible en el sentido de que por nuestra característica de proyección institucional salimos mucho hacia la afuera de la Defensoría, pero el área de educación es específicamente educación y atiende problemas de las escuelas ligados a infraestructura, ligados a... pero también a problemáticas como violencia o dificultades interinstitucionales. Eso está dirigido por Gustavo Lesbegueris, que es docente y es una persona con la que nosotros trabajamos mucho, realmente, mucho y bien, por suerte. Muy bien, muy bien. Sí, aparte del tema de infraestructura, el tema, por ejemplo, de las dificultades, hablando del tema de derechos de la inscripción online de los docentes, o sea, temas que tienen que ver a nivel de los trabajadores, ¿no? Desde la educación. Seguramente tienen mucho trabajo, ¿no? Sí. Bastante trabajo. Y dentro del trabajo que tienen, ustedes tienen un programa de teatro en las escuelas, construcción de ciudadanía y prevención de violencia, que están sobre el que están trabajando desde el año 2009. 2009, sí. Desde el año 2009. ¿Por qué no nos cuentan cómo y por qué surgió este programa desde la Defensoría? Bueno, justamente como decía Sergio recién, como tiene diferentes áreas, una justamente también es a la de atención y de recibir las diferentes problemáticas que tienen los vecinos. Entonces también empezamos como a ver que una de las que se iban repitiendo en muchos aspectos eran temas que tenían que ver con la violencia. Entonces a partir de ahí dijimos, bueno, que seamos nosotros los que empezamos a salir a la calle, no estar esperando el reclamo, sino cómo empezamos a aportar para el afuera y empezar a construir y a crear proyectos que tienen que ver justamente con esta cuestión de prevenir
esos hechos de violencia o esas situaciones. Por eso dijimos, bueno, empezamos y pensamos en decir, bueno, qué tenía que ver y dónde estaba la cuestión más importante, que nos parecía que tenía que ver con la educación. Uh-huh. Y la construcción de ciudadanía desde la educación y desde las escuelas y de las instituciones, justamente la institución escuela. ¿Y cuál de los ustedes eligieron un lenguaje artístico particular? Sí, en general la subsecretaría, bueno, aparte de Sergio estando en la dirección, y aparte pensamos mucho, en general, muchas de las actividades que hacemos que están relacionadas con el tema de las artes, porque nos parece que es como un vínculo, justamente donde podés vinculizar un montón de situaciones que por ahí de otra manera, o sea, te acerca mucho más, te libera mucho más, te da posibilidad de expresarte, y la comunicación y el vínculo se van generando como desde otro lugar que es como más liberador y más enriquecedor. Ahora, ustedes estuvieron pensando estos años, desde el 2009, hicieron varias obras. No, la obra es la misma. ¿La obra es la misma? Es la misma, sí. Ajá. La obra es la misma. La obra fue diseñada, escrita especialmente para el proyecto. Es decir, en la obra planteamos la violencia, esto también es bueno destacarlo, el enfoque que tenemos nosotros, en principio, a partir de las investigaciones que hacíamos, con la literatura sobre educación, con las publicaciones sobre educación, especialmente en la ciudad, nos encontrábamos con lo que ustedes se deben encontrar muy habitualmente, con la estigmatización de la escuela como un lugar donde la violencia aparece por generación espontánea, es decir, una sociedad divina que tiene escuelas infectas. Es ridículo el planteo. Hacia ahí fuimos rápidamente, y el planteo nuestro es la violencia escolar como una emergente de la violencia social. Entonces, en la obra reflejamos todas las distintas formas en las que la violencia se expresa, desde la violencia laboral, violencia institucional, violencia verbal, violencia entre pares, con una especial atención a la violencia entre pares, porque es verdad que esta violencia se manifiesta especialmente en la escuela, pero en toda institución, porque la actividad conjunta lleva muchas veces a que el conflicto, que es nosotros sobre el conflicto tenemos una mirada no estigmatizada tampoco, sino lo vemos como un motor, como una posibilidad de crecimiento, pero cuando el conflicto se desborda, cuando el conflicto se convierte en violencia, entonces hay que estar atentos. La obra de teatro plantea, nosotros siempre les planteamos a los chicos, esta obra está pensada para el segundo ciclo, cuarto, quinto, sexto y séptimo grado, que la obra tiene una pequeña trampita y que ellos tienen que descubrir. Y muchas veces lo que aparece como trampa es que no hay dos alumnos golpeándose, ellos esperan, siempre nos dicen, lo primero que esperábamos ver era dos chicos golpeándose. Y en realidad lo que planteamos nosotros, al contrario, es, sí, por supuesto, ocurre en una escuela, una madre es llamada por la conducta de su hija, por la dirección, la madre llega con su hija, no la atienden nunca, golpean, protestan, reniegan contra la escuela, reniegan de los docentes, hasta que se dan cuenta que es domingo. Ajá, esta es la segunda trampa de la obra, pero en ese recorrido, en ese despotricar, con que no la atienden, aparecen todas las formas de violencia, un padre que las agrede, un jefe que la llama permanentemente al celular para ver qué pasa que no está llegando a la clínica donde la madre trabaja, etcétera, etcétera. De manera que nos pareció más interesante reflejar, sí, la violencia en las escuelas, pero como emergente de todas estas otras violencias con las que convivimos diariamente. Claro. Así que la obra es la misma por eso, digamos, sí, es verdad que a medida, la obra está planteada como obra debate, la obra dura 25 minutos y luego de los 25 minutos charlamos con los chicos y con los docentes sobre lo que pasó en la obra y las aproximaciones que cada uno de ellos puede hacer. Obviamente, a partir del debate con los chicos, de los aportes de los docentes, de nuestra articulación con el Ministerio de Educación de Nación, del intercambio permanente en estos 6-7 años que llevamos con la obra fue modificada, algunos textos fueron modificados, algunas formas de decir los textos fueron modificados, pero la obra esencialmente es la misma. Sí. Son dos elencos
que van lunes, miércoles y viernes a todas las escuelas de la ciudad. ¿Y cómo llegan los maestros a solicitar que estas obras se den en sus escuelas? Pueden dirigirse por mail al mail de nuestra subsecretaría. Que nosotros después los vamos a poner. Perfecto. Porque es bien largo. Sí, es bien largo. Pero si querés te lo adelanto. Dale. Subsecretaría de Gestión Pública @defensoría.org.ar. Y si no, los teléfonos nuestros, que son 4338-4900, interno 7426. En un ratito lo vamos a escribir, porque se escucha el teclado cuando estamos en el aire. Sí, cuando te cuento como... cuando empezamos a trabajar, o sea, que tiene que ver también con el comentario cuando empezaste el programa, ¿no? Desde el 2009 hasta ahora, cuando nosotros íbamos a las escuelas a plantear esta problemática de las violencias, nos encontrábamos que algunas escuelas era como que no querían hacerse cargo, digamos, de la situación. Y a lo largo de los años es como justamente por eso también la obra, no solamente la obra, sino que nosotros hacer el seguimiento de los debates, hacer análisis, hacer la evaluación del proyecto todo el tiempo, es como que también uno le va haciendo ajustes porque tiene que ver con los ajustes de la propia realidad y de la propia de lo cotidiano, ¿no? Ahora esto que vos decís, no sé cómo fue la oración exactamente, pero dijiste no querían o algo así, ¿no? Claro, es como que vos hablabas de violencia y como que no, acá en mi escuela no hay violencia. Exactamente. No, yo como que de esto no se, viste, no de esto no se habla, no, esto no se dice, esto no se toca, y entonces ahora es como que nos encontramos que en algunos lugares uno como va llamando, pero después empezó a lo largo de los años como a multiplicar. Uh-huh. Entonces ahora hay un montón de escuelas que llaman y que lo piden, o que estaba una docente en una escuela y pasó a otra y dicen, chicas, yo vi, chicas, bueno, por las docentes, ¿no? Chicas, vi una vez en una escuela, bueno, ahora que estoy como directora puedo porque aquel director no quiso, y entonces de golpe te encontrás con que ya tengo hasta el material. Claro. Y entonces sí, es este proceso de ir haciéndose cargo de las cosas que nos pasan, ¿no? Porque lo mismo, mientras vos hablabas, pensaba en el tema de la discriminación, que es tan frecuente en las escuelas del sur. Yo trabajo en las escuelas del sur, y en general es un tema que todos padecemos, pero del que nadie habla. Bueno, en la obra, entre las violencias, está también el tema de la discriminación, ¿no? Creo que ese no hablar es funcional para que todo siga pasando, ¿no es cierto? No hacernos cargo, eso pasa afuera, acá dentro de esta escuela no pasa, dentro de esta aula. A veces, el otro día estaba en un 7º grado haciendo un trabajo y les pedí les dije que esta vez íbamos, yo soy profesor de plástica, íbamos a hacer un trabajo que tuviera que ver con alguna preocupación que vaya más allá de lo personal, que sea social. Y ellos mayoritariamente eligieron el bullying, ¿no? Además de porque está de moda, porque bueno, sin duda les resuena. Ahora, lo cierto es que ellos son victimarios y víctimas del bullying. Y lo plantean en el trabajo como una cosa ajena, afuera, cuando uno que transita y convive en esas aulas es parte de la cotidianeidad, ¿no? Pero bueno, esto. Claro. Y entonces nos pasa que cuando después de la obra se hace el debate, empiezan a surgir este tipo de cosas, y lo rico del debate es cómo a partir de cómo uno con los ejes que va implementando o tratando de puntualizar en ese debate, los chicos como van tirando cosas y se empiezan a expresar y empiezan a hacer comentarios y el tema es justo llegar a la reflexión, decir, era esto, sí, no lo habían pensado de esta manera. Les propongo escuchar un pequeño audio que habla justamente de este tema. Vamos a escuchar las voces de los chicos. Yo cuando llegué de Bolivia a la Argentina, a mi hermano y a mí nos discriminaban. Lo más importante es no dejarlo pasar. Yo sufrí lo que es la discriminación. ¿Pasa vos, pedazo boliviano, Me decían boliviano, negro, verdulero. Bueno, sí, soy boliviana. ¿Cuál es el problema? Pero en realidad lo que nosotros intentamos es que los chicos reflexionen. Yo una vez fui discriminada por ser paraguaya, me sentía re mal. Te mirás en el espejo y decís, ¿por qué soy morocho? Tengo que ir a esa escuela que solamente me humillan.
Reemplazar la violencia por la convivencia.